gran saludo para los organizadores y participantes al primer Congreso Internacional de las Sociedades Científicas de Medicina, Sucre, sobre metodología de la investigación. Les agradezco también en primer lugar por permitirme ser partícipe en poder ir desarrollando la ponencia de cómo publicar y sobre todo la publicación de fotos e imágenes médicas. Mi nombre es Fulvio Antonio Arteaga Vera, soy docente de Salud Pública y Medicina Social de la Facultad de Medicina, parte del Instituto de Investigaciones en Neurodesarrollo de nuestra Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Bien, generalmente nosotros, una vez que hemos ingresado dentro de lo que es la Escuela de Medicina, tenemos esa motivación de pertenecer e ir realizando trabajos de investigación. Pertenecer a un equipo de investigación y finalmente, yo creo, ir trabajando con lo que es las publicaciones en particular. Es importante ver el desarrollo, sobre todo en esta época coyuntural de pandemia, que se ha visto que la publicación resulta siendo un elemento bastante importante dentro de lo que es llevar adelante una investigación. Sabemos que a través de esto nos conocen, nos reconocen y la comunidad científica puede llegar a aceptar o rechazar las comunicaciones que nosotros vamos realizando. Entonces, en este aspecto nos hacen la pregunta si tú quieres publicar en revistas científicas. Entonces debe llevarnos a un proceso de reflexión en el cual nosotros tenemos que analizar nuestras posibilidades, ¿no? Esas fortalezas y esas debilidades para poder ir avanzando si realmente queremos hacer una publicación que sea muy atractiva, sobre todo para la comunidad científica. En una primera instancia recordemos algunos conceptos que son importantes, ¿no? Importantes por el hecho de que recordar qué es una publicación científica es algo que debe realmente llevarnos a empezar con nuestra reflexión. Una publicación científica es una publicación primaria, aceptable, debe ser esa primera divulgación y debe contener la suficiente, digamos, información que los colegas del autor la están proporcionando. ¿Qué es lo que se va a mostrar o va a permitir una publicación científica? En una primera etapa, evaluar las observaciones que se han hecho en las investigaciones o en la investigación. El segundo paso va a ser que se va a poder repetir esos experimentos que nosotros estamos planteando dentro de nuestra investigación y la publicación. Y tercero, finalmente, va a ser evaluado los procesos intelectuales con los que nosotros estamos trabajando. Y sobre todo, lo más importante cuando publicamos es que debe estar a disposición de la comunidad científica sin restricciones y para tener un examen constantemente periódico, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo deberíamos empezar conociendo lo que es una publicación científica. La publicación científica es la principal forma también de divulgar un proceso de investigación. Es la meta, el fin, ¿no es cierto?, que nosotros queremos alcanzar. Y sin este requisito no se puede hablar de la culminación de un proceso científico. Siempre tenemos que tener en mente en toda la planificación. Al armar inclusive nuestro protocolo, ya tenemos que estar pensando qué y dónde vamos a ir publicando. Entonces, desde el momento que iniciamos un proyecto de investigación es necesario escribir los resultados finales y para que sean conocidos por la comunidad científica global. Ahora no solamente va a quedar publicada en una revista que va a estar en físico, sino también de manera electrónica y esta va a estar al alcance del universo de participantes de la comunidad científica. Una publicación científica nos va a permitir y aportar a un reconocimiento. ¿Cuántos no desearíamos ser parte de ser reconocidos como premios Nobel, no es verdad? Pero nuestro trabajo tan arduo también nos va a permitir ser reconocidos en la comunidad científica y ser admitidos dentro de esta, ¿no? Si participamos, por ejemplo, dentro de publicaciones de una red científica a nivel latinoamericano. Entonces, esto para nosotros es un gran aliciente. Es una gran motivación para poder continuar con este trabajo
que al principio es un poco difícil, pero una vez que encontramos todas las necesidades y las vamos cubriendo, somos capaces de poder desarrollar un buen artículo. Pero debemos tomar en cuenta lo siguiente, que para publicar debemos considerar que existe un gran número de formas para publicar un producto, una revista indizada, un libro o en otros medios, ¿no es verdad? Siempre estamos preocupados de que esa revista donde vamos a publicar sea la más importante posible, ¿no? Pero debemos medir las capacidades. Se tienen en cada una de esas revistas requerimientos, se tienen normas, se tienen estándares que deben cumplirse, ¿no? Debemos ser respetuosos de todas estas normativas si realmente queremos estar dentro de esa comunidad. Además de la forma de cómo se debe dirigir el investigador hacia el público que recibe la información. Entonces, todos estos consejos que nos otorgan nos van a proporcionar en una capacitación. Debemos buscar una, debemos estarnos informando constantemente de cómo deberíamos hacer y actualizarnos, porque esto también es algo bastante dinámico. Las comisiones editoras utilizan algunos instrumentos, como les voy a comentar, que son realmente muy útiles para poder ir armando los informes de acuerdo a la necesidad de la publicación. Por ejemplo, el START. El START nos permite hacer las presentaciones de informes de estudios de precisión diagnóstica. Tenemos la declaración CONSORT, que es la presentación de informes de ensayos aleatorizados controlados. Tenemos el PRISMA, que es la presentación de informes de revisiones sistemáticas que ha reemplazado al Quorum, que algunos lo conocían también. El TREND, que es para estudios de intervención no aleatorizados. Y el STROBE, que es la presentación de informes de estudios observacionales en epidemiología. Estos, ¿qué tipo de instrumentos son? También conozcámoslo porque es necesario, porque en algún momento los vamos a tener en las manos y son de mucha utilidad. Entonces, ¿qué son estos instrumentos? Son como listas de comprobación que ayudan de manera extraordinaria. No es que mida la calidad de la investigación, sino que va a permitir mejorar la calidad de los informes de los estudios científicos. Entonces, el beneficio es tanto para el autor, para el revisor, para que la comunidad científica también haga sus aportes y vea qué relevancia tienen, y sobre todo el lector, digamos, común que pueda tomar este documento y revisarlo y poderlo interpretar de manera correcta, ¿no? Tanto en sus resultados como también en la información clínica que se está presentando. Otro aspecto que no se comenta cuando nosotros queremos hacer publicaciones científicas es que un investigador no solo debe hacer ciencia, ¿sí? También debemos dedicarnos a un tipo de adquisición de la cultura general. También debemos saber cómo escribirla y a partir de leer bastante, no solamente lo que es medicina, podemos lograr mejorar nuestra expresión tanto oral como la escrita. Entonces ahí veremos que una palabra mal empleada, por ejemplo, una coma indebidamente ubicada y una redacción mal hecha, va a mostrar que el documento tiene interpretaciones diversas y puede llevarnos a perder la visión de lo que el autor quiere expresar. Entonces es de sumo cuidado. No solamente tenemos que leer dentro de los aspectos de la ciencia, sino también comenzar a formarnos dentro de lo que va a ser nuestra manera de expresión en diferentes ámbitos. En la actualidad, nos muestra que es de interés de los investigadores la publicación de artículos, ¿no es verdad? Pero debemos saber también dónde vamos a publicarlos. Y las revistas de impacto son la primera alternativa al momento de querer divulgar sus trabajos. Entonces, es necesario conocer las características y los mecanismos propios de estas revistas con el objetivo de publicar cada una o en cada una de ellas, ¿no es verdad? Entonces, son situaciones en las que nosotros debemos realmente informarnos muy bien. ¿Qué son las revistas científicas de impacto? Entonces, debemos ver una serie de preguntas que nos hacemos para poder responder, ¿no?, a qué se refieren con una publicación de impacto, una revista indexada. Entonces, lo que hacemos es hacer unas revisiones, ¿no?, y seleccionar una revista para publicar nuestro artículo. Tenemos un tema en especial, entonces debemos buscar la revista
la que va a ser la más útil para mostrar lo que nosotros queremos de nuestra investigación. Por ejemplo, yo reviso lo que es la plataforma de Cielo y veo el alcance y la cobertura de las revistas para comprobar si se concuerda con la temática y tipología de nuestra contribución. Seguramente me van a saltar las primeras revistas como la Gaceta Médica Boliviana, ¿no?, de la Facultad de Medicina de Cochabamba, la de Archivos Bolivianos de Medicina, revista nuestra de la Facultad de Medicina de la San Francisco Javier. O también podríamos intentar en la revista médica de lo que es el Colegio Médico Nacional, ¿no? Y hay un sinfín de revistas que deberíamos revisarlas adecuadamente dependiendo de lo que nosotros vamos a trabajar. También a nivel internacional, si vamos viendo qué tipo de revistas vamos a querer, digamos, y vamos a estar pendientes para poder hacer publicaciones, entonces hay plataformas diversas que nos pueden llevar a que nosotros encontremos, por ejemplo, la Nature de Microbiology, la British Medical Journal, la Science, aquellas revistas de la Royal Society Open Science, por ejemplo, ¿no? Y la que está de moda actualmente de Lancet, con las exigencias estrictas, realmente las cuales nosotros tendríamos que conocerlas muy bien y poder ir trabajando nuestro artículo para que realmente pueda estar al nivel de cada una de esas publicaciones. Por ejemplo, vemos que todas las revistas tienen una sección donde delinean los intereses o nos muestran esos intereses de investigación y detallan los temas que se van publicando. Por ejemplo, les muestro la revista de salud pública dentro de mi área, ¿no?, que es de la Argentina y de la Universidad de Córdoba. Tiene una parte donde se habla del enfoque y el alcance, ¿no? Entonces, a ver, veamos qué nos dice. Se los leo in extenso. Dice: la revista de salud pública es una publicación temática, indizada, con arbitraje externo de pares nacionales e internacionales. Es trimestral, está destinada a la publicación de la producción técnico-científica relacionada al área de salud y en especial de salud pública. Editada por la Secretaría de Salud Pública y Ambiente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces nos muestra sus códigos, ¿no?, de inscripciones tanto para la versión impresa como para la versión electrónica. Entonces son estos detalles que debemos fijarnos, la continuidad con la que goza una revista que tiene relevancia y es de impacto. Si vamos revisando en detalle, también podríamos ver que para seleccionar la revista desde un punto de vista temático es pertinente observar las referencias que se citan. Por ejemplo, la de Lancet, una de las revistas bastante exigentes que tiene el mundo académico y científico. En el temario que voy trabajando dentro de mi línea de investigación, que es la desnutrición infantil, este tema, por ejemplo, ¿no?, este artículo de desnutrición materna infantil y exposiciones mundiales y regionales y consecuencias para la salud, me llama la atención para leerlo, ¿no? Entonces, debe tener algunos componentes. ¿Qué es lo que hago? Reviso. Puedo revisar el título, puedo revisar un poco y leer el resumen, pero también me interesa las referencias y cómo se las cita y dónde se las encuentra. Entonces, veamos aquí que las referencias que muestran nos dicen que son documentos bastante interesantes. Por ejemplo, que nosotros podríamos visualizarlos no solamente al adquirir a través de Lancet este tipo de documentos, sino también que se encuentra en el cross-reference, en el Google académico. Podemos ver que la segunda referencia que utilizan también está siendo visibilizada a través de Scopus y lo que es el cross-reference y el Google académico. Entonces, fíjense por qué medios nosotros podríamos darnos cuenta que esta publicación es de acceso abierto y que realmente muestra información bastante relevante. Otro aspecto a considerar, ¿no?, que poco a poco va entrando dentro del entendimiento de quienes quieren hacer las publicaciones, es comprobar si ese JCR, el listado de revistas indizadas y la categoría temática de nuestra especialización, nos va a permitir, digamos, encontrar que esa revista que hemos elegido tiene una buena posición. El JCR, que es el Journal Citation Report,
Es un índice de citas inventado por Eugene Garfield en 1963 y te permite visibilizar a través de ciertos institutos o medios de información, ¿no? Como el ISI, para que nosotros estemos seguros de la calidad de la revista que estamos buscando y la exigencia para publicar nuestros artículos. Entonces, todos estos detalles para la publicación a veces no se toman en cuenta, pero debemos irlos conociendo bastante bien. Entonces, hasta ahora hemos tratado un aspecto general de publicación. Ahora veamos el tema más específico que nos lleva realmente a la parte central de este temario. Publicación de fotos e imágenes médicas, ¿no es verdad? Entonces, aparentemente tenemos la posibilidad, antes armábamos un tipo de estudio para sacar, ¿no?, las fotografías o llevábamos a alguien experto para poder hacer este tipo de actividad, pero ahora sacamos el celular y podemos fotografiarlo. Pero también debemos hacernos la pregunta hasta dónde podemos hacer este tipo de actividades y qué es lo que deberíamos respetar. ¿Cuáles son los problemas en los que nos podríamos meter? Existe legislación dentro de nuestro país para que se vaya a tomar en cuenta que podemos entrar en un problema legal si publicamos y lo hacemos de manera indebida. Entonces veamos estos aspectos, ¿no? A nosotros nos llama la atención y dentro de lo que es el libro del ABC de la publicación médico-científica se manifiesta y se hace una puntualización, dice que dentro de la publicación científica la denominación de figura incluye a todo material ilustrativo que no corresponde solamente a un cuadro. Entonces incluye diagramas, incluyen esquemas, gráficas, fotografías de pacientes, iconografías de piezas anatómicas o histológicas, los diseños, radiografías, tomografías, electrocardiogramas, etc. Entonces, ustedes se darán cuenta que a veces queremos publicar, llevar a un congreso nuestras figuras, ¿no es verdad? Nos piden hacer un banner, nos piden hacer ahí un póster, entonces nos permiten que podamos hacer la publicación de un artículo dentro de un libro, etc. Pero entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Nos llama la atención. Tampoco es un tema difícil, pero sí debemos cuidar algunos aspectos, ¿no?, que se van a puntualizar. Si vamos a trabajar con diagramas, por ejemplo, ¿no?, estos diagramas los estamos utilizando actualmente y ustedes poco a poco, a medida que van transcurriendo dentro de su vida, dentro de la medicina y como médicos o personal o funcionario de salud, vemos que los procedimientos y protocolos están basados en la estructuración de un diagrama. Son pasos, por ejemplo, que vamos a seguir para poder realizar ciertos procedimientos, ¿no es verdad? Y es necesario. En medicina no estamos al azar. En medicina tenemos que ir aplicando los protocolos de una manera correcta. Nos los ha mostrado el tema del COVID, que si nos equivocamos en alguna situación, tenemos una alta probabilidad de contagio y realmente no sabemos hacia dónde puede ir también nuestro destino, ¿no es verdad? Y aquí, por ejemplo, tenemos una guía práctica para seleccionar artículos científicos. Una serie de aspectos que se toman en cuenta y poder ir revisando o dentro de una revisión bibliográfica, ¿no? Aquí deberíamos ser muy cuidadosos de colocar quizás el número de figura, de colocar en los aspectos que son importantes de explicar en los diagramas. Luego tenemos los esquemas que nos han perseguido toda nuestra vida de formación, ¿es verdad? Hemos hecho esquemas para resumir algún tipo de conocimiento y también los utilizamos para explicar de alguna manera algún tipo de informe o también lo que es un artículo científico, pero debe tener un buen título, debe tener, ¿no?, la numeración correlativa de las figuras y una pequeña explicación, como vamos a ir viendo más adelante. Las gráficas a veces son dolores de cabeza y aparentemente también nos están mostrando que son fáciles de colocarlas, pero sabemos que debe tener una numeración correlativa, conocemos que debe haber un título adecuado que sea realmente muy explicativo, que todo lo que vayamos a mostrar en información tenga las referencias adecuadas, ¿no es verdad? ¿A qué se refiere el color? ¿A qué se refiere cada uno de los números? Si estamos usando los porcentajes, si estamos usando también las variables y de qué manera. Entonces es importante ir mostrando este tipo de figuras con la responsabilidad adecuada. ¿Por qué?
porque puede llamar la atención a cualquier otro investigador y solicitar el permiso de utilizar esa información en el nuevo artículo que están ellos publicando. Hay un pequeño detalle que nos olvidamos a veces, ¿no? Que en las gráficas o tablas que en algún momento vamos trabajando, colocar la fuente. Nos quedamos ahí simplemente con que colocar elaboración propia lo hemos hecho todo, ¿no? Aquí tenemos que tener también el nombre del instrumento, del documento del cual nosotros hemos podido extraer esa información, la fecha y estar con algunos detalles de aclarar algunos aspectos que son importantes. Los diseños en los cuales seguramente varios de nosotros hemos podido participar, ¿no? En crear trípticos, bípticos, portadas de revista, un sinfín de cosas, donde la autoría de cada uno de nosotros tiene que cuidar sobre todo no sobrecargar colores, no sobrecargar no las palabras, un sinfín de situaciones. Y sobre todo tienen que tener el cuidado de que la obra que ustedes han diseñado también sea respetada y sea colocada en alguna parte de este documento. Nos tomamos en cuenta en hacer este tipo de actividades. Bien, vamos al tema que nos está llamando la atención, el trabajo con radiografías, ecografías y tomografías, ¿no es verdad? Si bien ahora podemos sacar el celular y rápidamente hacer la fotografía, debemos tener mucho cuidado de poder enviar de una manera adecuada todo este material dentro de nuestro artículo. No es agarrar y pecarlo dentro de lo que estamos redactando, sino tiene sus propias especificaciones, como se las voy a comentar un poquito más adelante. Aparte de mandar la fotografía, que debe tener un tamaño adecuado, debemos ahí ver que se coloca la numeración correlativa y a qué se refiere la fotografía, sobre todo si está señalando algo en particular, explicar un poco dentro de este detalle pequeño que tenemos ahí. Las radiografías de la misma manera, ¿no? Debemos puntualizar el tamaño, debemos ver a qué se refieren las demarcaciones o identificaciones que se están poniendo en la fotografía. Entonces, este material lo he extractado de lo que es algunos autores de algunas revistas, ¿no? Que tienen al pie de la diapositiva y ustedes podrían consultarlas también, que son muy importantes. También las tomografías, ¿no? Las tomografías que si vamos a ver una serie de ellas, bueno, colocar en qué orden van a ir cada una de ellas y también la figura en qué posición va con el orden correlativo y la explicación de cada una de ellas, identificándolas, ¿no? A qué se está refiriendo y qué es lo que se está queriendo mostrar en particular. ¿Sí? Entonces, todo esto lo tenemos dentro de un material y un historial clínico, etcétera, ¿no? Pero debemos considerar también algunos aspectos. Veamos aquí, iconografías de piezas anatómicas o histológicas, ¿no es verdad? Los tumores, sacamos también piezas anatómicas de cualquier otro órgano, entonces le sacamos una fotografía, el anatomopatólogo nos dará un pequeño informe, pero nosotros podremos ir colocando también, tomando en cuenta que se trata de una figura tantos y una pequeña explicación de lo que merece, digamos, ser entendido frente a esa iconografía que nosotros estamos mostrando. Los electrocardiogramas también, ¿no es verdad? Que son muy útiles en algún tipo de publicaciones, sobre todo en pacientes con Chagas o un grupo de estudio sobre una medicación en particular, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos muy bien de qué se está tratando y también nosotros sepamos el tamaño y la calidad de la imagen con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Para qué? Para que se pueda observar muy bien dentro del artículo que nosotros estamos trabajando. Bien, entonces en algún momento surge esta publicación sobre imágenes de la salud, la enfermedad y el desarrollo, ¿no? Son fotografías de la Fundación Rockefeller. Y esta fundación nos dice dentro de la redacción que sí ha mostrado, digamos, la autorización correspondiente, pero se manifiesta también que solamente es la institución la que está autorizando la publicación de estas fotografías. Pero fíjense, aquí no tenemos el cuidado de poder utilizar una cinta, una banda negra en los ojos y estamos mostrando de manera muy explícita lo que es este individuo y las lesiones que pueda tener y las estamos explicando todavía
ahí, ¿no es verdad? Esto fue publicado en 1999. A partir de esos años se han ido regulando más las normativas y las cuales también debemos irlas conociendo. Otra, donde ya población vulnerable, como se conoce, los ancianos y los niños, fíjense en la fotografía, con lesiones también, están siendo mostrados en la publicación, sin el cuidado correspondiente. Entonces aquí varios de ellos, si pudiesen acceder a este tipo de publicaciones y tuviesen la información correspondiente, podrían someternos a un proceso legal y, digamos, producirnos una incomodidad en algún momento de quitar nuestra publicación. ¿Por qué? Porque no se pidió el permiso hacia cada uno de ellos, o por lo menos a sus representantes o cuidadores. Bien, dentro de este artículo, por ejemplo, de los autores de García Marín, que lleva el título Esclerosis tuberosa, hallazgos clínicos imagenológicos en una serie de pacientes pediátricos en Colombia, que fue publicado en la Revista de México de Pediatría, nos muestra un ejemplo muy interesante de cómo deberíamos proceder dentro de la publicación de un artículo, ¿no? Y sobre todo si se trata de algunas figuras que también llevan su numeración y su explicación correspondiente, ¿no? Dentro de material y métodos, en una parte final sobre los aspectos éticos nos aclaran algo. Veamos lo que nos dice. Se los voy a leer. Dice, aspectos éticos. Siguiendo los protocolos establecidos por el hospital, se solicitó a los responsables de los pacientes la autorización para la publicación y estudio de los casos clínicos y quienes aceptaron, ¿no?, firmando consentimiento informado. Bien, hasta aquí estamos realmente bien cuidados, ¿no es verdad? Pero si leemos un poquito más a detalle, no estamos solicitando la aceptación de publicación de las fotografías. Entonces aquí debemos ser muy claros por el hecho de que hemos tenido problemas en Bolivia sobre la presentación de algunas fotografías, ¿no?, las cuales fueron encontradas por los cuidadores o padres y merecieron hacer una representación legal bastante fuerte y realmente pidiendo que se retire la revista porque no se había pedido la autorización. No solamente querían el artículo, pidieron que se retire la revista. Y fíjense en el gran problema y en el gran problema legal que puede tener el autor en la publicación, los editores e inclusive quienes más, los encargados o los directores de los hospitales, por el hecho de que ellos son los dueños y cuidan las historias clínicas y todo documento. No solamente los médicos los manejamos, sino no tenemos esa potestad de hacer muchas acciones sobre ellos por ser un instrumento médico legal. Debemos pedir autorización si va a haber una publicación de nuestros documentos de registro, ¿no es verdad? Y aceptados. Y sobre todo el consentimiento informado de cada uno de estos responsables o aquellos cuidadores que son responsables de este tipo de pacientes. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, otra publicación, también en la revista médica de pediatría en México, y esto fue hecho en 2020, ¿no? Fíjense, estas fotografías de niños nos muestran cómo deberíamos aclarar títulos, las figuras, etc. Pero en la lectura del documento no se revisa que haya la autorización correspondiente. Entonces, fíjense, uno puede reconocer a sus niños. Si bien no estamos viendo el rostro del niño, etcétera, pero tampoco estamos teniendo ese cuidado de que nosotros estemos precautelando de tener problemas legales. Bien, entonces, a partir de que surgió una muy buena explicación de parte del doctor Pantoja dentro del libro ABC de la redacción y publicación médico-científica, entonces nosotros vamos a poder entender algunos aspectos, ¿sí? Lo que debemos nosotros tomar en cuenta es que hay que considerar que un número excesivo de figuras, por ejemplo, esto se los voy a ir leyendo en extenso porque merece comprenderlo, dice, no debemos excedernos de figuras porque va a distraer la atención y dificultar la comprensión del artículo. Entonces, se sugiere no utilizar más de 2 figuras en el manuscrito. Imagínense, antes eran 4, ahora te estaré exigiendo que solamente sean 2. Entonces, todas las figuras que van a ser utilizadas en este escrito médico deben ser fotografiadas con una resolución mayor a 3 megapíxeles
y ser enviadas en formato electrónico o en papel impreso que deberán medir de 9 por 14 centímetros en papel brillante, ser claras y bien contrastadas. Estas son las exigencias que nos piden que cumplamos cuando nosotros enviamos figuras, ¿no es verdad? Entonces, tomen en cuenta, por favor. Si la figura ya fue publicada, aquí tenemos un gran problema a veces, ¿no? Si esta figura ya ha sido publicada, se debe reconocer la fuente de origen en el manuscrito. Esto, si no, va a producirnos un plagio, ¿no? Y grandes problemas. Entonces, debe adjuntarse una autorización escrita por el autor y para poder ser reproducida, ¿no? Y en la leyenda de la figura debe añadirse la cita bibliográfica a la que corresponda. Entonces, por ejemplo, dice reproducida con la autorización de Pantoja, el tema polidactilia de la revista, etc. ¿No? Estamos ahí aclarando. Tengan mucho cuidado cuando ustedes hacen ese tipo de publicaciones. Entonces, si este autor se entera que publicaron una fotografía que a él le llegó, ¿no? El tener mucho cuidado y que ustedes lo hayan hecho tan fácil, entonces pueden sufrir problemas, ¿no? De plagio y más aún si no los han citado adecuadamente. Sin embargo, dice, si la referencia bibliográfica ya figura en la sección de referencias, simplemente va a bastar con indicar el nombre del autor o el primer autor seguido de la abreviatura, ¿no? Si son varios, entonces podría ser ahí Pantoja y colaboradores, que es lo que generalmente vamos a colocar. Entonces, a continuación, también nos muestran cómo se describen las normas para una correcta elaboración de figuras. Veámoslas. En un primer paso te dice que el número de identificación de las figuras se utilizan números arábigos y para identificar a las figuras y con el mismo orden de aparición en el texto. Entonces debemos ir cuidando que este orden sea adecuado. Cuando se manda una fotografía impresa, dice, se pega en la parte posterior una etiqueta de papel en la que se indica un número de la figura, nombre del primer autor y cuál es la parte superior de la misma. Entonces se recomienda que no escribamos directamente detrás de la parte posterior o en la parte posterior de la fotografía, sino que ahí vamos a estar produciendo un daño a ese material y que puede estar siendo impreso también y va a mostrar, ¿no?, algunos detalles que no son nada adecuados. En un segundo paso, al enviar las figuras, cuando es impresa, dice, se la deben remitir en un sobre. Imagínense todos estos detalles que debemos conocer de un tamaño apropiado y junto al trabajo original no es recomendable tampoco engramparlas o doblarlas o colocarle sujetadores metálicos. Las fotografías digitales deben enviarse en el formato JPG si son electrónicas, ¿no? Y una resolución superior a 300 puntos por pulgada. Entonces la finalidad de lograr es que haya una nitidez, ¿no?, en la impresión. Y el tercer paso te dice, de acuerdo al tipo de figuras, la mayoría de las revistas aceptan las fotografías de las figuras en blanco y negro, que a veces son las más adecuadas, ¿no? Y en ocasiones se permite el color. Esto también hay que preguntar y se debe preguntar con el tiempo necesario. Quinto paso, si vamos a trabajar con radiografías, con trazos electrocardiográficos, fotografías de pacientes. Todo este material gráfico de apoyo debe ser nítido, contrastado y de la mejor calidad posible, ya que al imprimir en la revista nos damos cuenta que se pierde el 20% de esa nitidez. Es algo que realmente yo he podido observar, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado y uno a veces se molesta por estas cosas porque quiere lo mejor posible en la publicación de sus trabajos. Si se envían entonces fotografías de personas, estas no deben ser identificadas o de lo contrario habrá que anexar un permiso por escrito para poderlas utilizar. Entonces el consentimiento informado nos cubre las espaldas para poder manejar este tipo de información. Y en las observaciones dice, si son microscópicas como las microfotografías, pueden usarse flechas o letras para señalar partes que se desean resaltar, ¿no? Un sexto paso, las leyendas al pie de las figuras. Estas leyendas deben anotarse en una hoja por separado y en forma secuencial, indicando el número de la figura correspondiente. Entonces, asimismo deben explicarse claramente los símbolos, las flechas, los números o letras utilizadas para señalar parte de las ilustraciones. Pegar la figura en la hoja de la leyenda es un error frecuente y hay que evitarlo.
¿Por qué? Porque dañamos la producción que estamos teniendo, ¿no es verdad? Nuestra intención es mejorarlo, mandarlo con una calidad bastante adecuada. Sabemos que se pierde un buen porcentaje de la misma, ¿no? Cuando se publica. Entonces, el doctor Pantoja en este artículo nos dice y nos menciona, ¿no?, que es conveniente, antes de elaborar un cuadro, una figura, consultar la sección de instrucciones a los autores que cada revista tiene. Es importante, es relevante que nosotros indaguemos esta parte, porque si bien hay normas generales, cada revista tiene sus propias reglas particulares, entonces debemos tener mucho cuidado. Y los editores y los revisores son realmente muy exigentes, entonces hay que cuidar esto. Entonces, ya que en este apartado dice se van a encontrar recomendaciones útiles para la preparación y el envío de material gráfico y de apoyo. Cada una de las revistas, cuando las mencionamos como de impacto, indexadas, tiene toda esta información que nosotros debemos ser capaces de recuperarla, entenderla, reflexionarla, ponerla en práctica para tener un buen artículo. Bueno, entonces, al parecer, creemos que solo deberíamos revisar esto, ¿no es verdad? Entonces, a ver, veamos qué más hay. Revisando un poco dentro de lo que es las plataformas donde se publican artículos y un poco saliendo de la zona de confort del área de medicina, nos topamos con este tipo de artículos, ¿no?, que lleva el título de Derecho a la propia imagen en el ordenamiento jurídico boliviano, por ejemplo, ¿no? Aquí el autor Parada Vaca realmente nos hace una buena descripción de qué documentos legales, inclusive desde la Constitución Política del Estado, de los códigos civiles y de procedimientos penales, nos está mostrando los grandes problemas que se tienen. Y la publicación está hecha en el Juris Tantum de la Revista Boliviana de Derecho, que realmente vale la pena poderla revisar. Ustedes tienen el link en la parte inferior de la diapositiva y podrían acceder a este tipo de documento. Otra, por ejemplo, ¿no?, que también la parte y el área de la investigación en bibliotecología, por ejemplo, ¿no?, algo muy fuera de lo que hacemos nosotros, nos está recomendando a todos los científicos, investigadores y aquellos que publican artículos, nos dice, las ilustraciones en los artículos científicos, las reflexiones acerca de la creciente importancia de lo visual en la comunicación científica debe ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos conocen, es su trabajo día a día, porque están ordenando toda la información que nosotros producimos para poderla tener lista cuando haya algún tipo de requerimiento. Entonces, fíjense, denle una revisada a cada una de estas plataformas, busquen cómo ahora se protege. Si ustedes entran simplemente al Google, por ejemplo, y hacen una búsqueda de cómo publicar fotografías e imágenes en revistas científicas y van al área de imágenes, se van a encontrar con cosas limitadas. ¿Por qué? Porque el mismo Internet, cada área que tenemos, ¿no?, el Face, el WhatsApp, Instagram, etcétera, tiene su propio reglamento de utilizar las figuras. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo quisiera, si me sacan una fotografía cuando estoy en una calidad de paciente, cómo quisiera que me respeten en esa publicación? ¿No es verdad? Entonces vayamos pensando sobre este tipo de aspectos. Entonces nos hablan de que el uso de imágenes sin consentimiento puede ser delito, y lo sabemos. Entonces tratemos de no entrar en estos problemas y debemos tener muy claro que no podemos publicar ninguna fotografía sin el consentimiento del titular. No somos dueños de esto. Tenemos que pedir permiso. Desde el punto de vista bioético, nos corresponde ser responsables en que nuestra publicación, donde va a estar nuestro nombre, realmente sea valedero. Y para nosotros es importante respetar las normativas. Para eso están hechas. Bien, entonces, terminando esta participación, voy a nombrarles algunas frases, por ejemplo, de Glenn Theodore Seymour, ¿no?, que nos dice: la educación científica de los jóvenes es al menos tan importante y quizás incluso más que la propia investigación. O sea, formar buenos investigadores y personas que realmente vayan a hacer buenas publicaciones y comunicaciones científicas es la relevancia que nosotros perseguimos. Esperamos ver ese impacto más adelante.
Y finalmente, Alexander Graham Bell nos dice, antes que cualquier otra cosa, la preparación es la llave del éxito para todo. Estimados participantes, les quedo muy agradecido por permitirme estar un momento con ustedes y explicarles algunos detalles que ustedes los pueden profundizar poco a poco en las siguientes, digamos, en siguientes congresos, o también estar informándose a través de mucha documentación. Muchísimas gracias por su atención. Me despido hasta otro momento. Que tengan un excelente día. Gracias.